Ahora, es importante antes de hablar cómo se da el tratamiento en estos pacientes acerca de las metas de control glicémico, o sea, qué es lo que yo busco en mi paciente para decir que está bien controlado o no. Entonces, para poder ver si el paciente con diabetes ha logrado controlar los niveles de glucosa de manera adecuada, tradicionalmente se utilizan dos análisis, la medición de la glucosa en ayunas y la medición de la hemoglobina glicosilada. Ya, perdón, chicos, un ratito. Ok. En el caso de la glucosa en ayunas, el valor que yo esperaría tener en un paciente con diabetes para decir que la diabetes está bien controlada debería ser mantenerlo entre 80 y 130 miligramos por decilitro, ¿no? En ese valor yo debería tener la glucosa en ayunas. Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, yo debería tener un valor menor del 7%, ¿no? Esto es importantísimo porque el examen de hemoglobina glicosilada es un examen que me da o me dice cómo ha estado el control glicémico a largo plazo, porque acuérdense que me dice cómo han estado los valores de glucosa en los últimos 3 meses. Entonces yo puedo saber cómo está el paciente, porque muchas veces el paciente sabe que le van a hacer sus análisis un día y 2 días antes, 3 días antes cumple con el tratamiento y hace dieta, ¿no? Se cuida y entonces llega a su glucosa en ayunas en 85, perfecto, pero la hemoglobina glicosilada la tiene en 10. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí, no? Algo ha pasado, ¿no? O el paciente está haciendo esa trampita o qué está pasando con este paciente, ¿no? Entonces, es por eso que la hemoglobina glicosilada me sirve a mí como un factor para poder yo ver cómo ha estado el control en los últimos 3 meses, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, sirve bastante para el seguimiento del paciente. En el caso del diagnóstico teníamos nuestras consideraciones, como que sí, que no, pero en el caso del diagnóstico, del seguimiento sí. De todas maneras, se sigue teniendo en consideración en aquellos pacientes que tienen hemoglobinopatías, anemia y demás, hay que tomarlo con pinzas de todas maneras. Pero en el mayor grueso de pacientes sirve mucho el dosaje de hemoglobina glicosilada, ¿ya? En algunos pacientes, para hablar de control glicémico, se puede complementar con este otro parámetro que es la glucosa postprandial. ¿Qué cosa es la glucosa postprandial? Es la glucosa que se mide 2 horas posteriores a una comida, ¿no? Ojo, no es 2 horas de la tolerancia, porque esa sería la glucosa en la tolerancia, sino simplemente 2 horas después de comidas. Después que el paciente haya desayunado, almorzado o cenado, a las 2 horas se puede medir la glucosa, eso se llama glucosa postprandial. ¿Cuánto debería ser el valor de la glucosa en este caso? Debería ser menos de 180 miligramos por decilitro. No se utiliza de rutina en todos los pacientes medir la glucosa postprandial, porque la glucosa postprandial, como ustedes entenderán, no se puede medir usualmente por un laboratorio. El paciente tiene que utilizar un aparato especial que es el glucómetro, que es ese aparatito que te permite medir la glucosa en sangre capilar. Te pinchas el dedo y con una gotita de la sangre lo pones en el aparatito para ver cuánto está tu glucosa. Eso lo tiene que hacer el paciente en casa, ¿no? Entonces no se le pide de rutina a todos los pacientes para que se pinchen durante todas las comidas, no. Pero sí se puede pedir en algunos pacientes, ¿no? Sobre todo cuando el paciente está en un tratamiento más intensivo, por ejemplo, con insulinas, o cuando el paciente, yo veo que la glucosa en ayunas está bastante bien, pero la glicosilada me sigue saliendo un poco alta. Entonces yo digo, el problema será en las glucosas postprandiales. Entonces en ese caso yo podría medir la glucosa postprandial a través del monitoreo con glucómetro del paciente, ¿no? Midiendo la glucosa capilar. Para el seguimiento de la diabetes sí se puede utilizar el glucómetro porque es una medida mucho más rápida, pero igual cada 3 o cada 6 meses, cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de cada paciente, hay que hacer estos controles en examen de sangre venosa para poder determinar que todo esté bien. Recuerden que estos valores de meta es para la población en general. Si ustedes revisan literatura, van a ver que en pacientes adultos mayores somos menos estrictos, o sea, puedo permitir valores un poquito tal vez más altos. Y en pacientes que son jóvenes y que yo les puedo exigir más, puedo ser mucho más exigente y pedir valores casi normales, ¿no? Pero en términos generales, estos son los valores, digamos, para un adulto en general, ¿no? Pero podría ser más exigente o menos exigente dependiendo de la situación. Ahora, ¿cómo se da el tratamiento en los distintos tipos de diabetes? Entonces, habíamos dicho diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, en el caso de la diabetes tipo 1, ¿quién es el paciente con diabetes tipo 1? El paciente con diabetes tipo 1 es el paciente joven.
Generalmente es un paciente que debuta con la diabetes menos de 30 años. Es un paciente que usualmente es delgado o eutrófico. Es un paciente en el cual no hay usualmente enfermedades relacionadas a síndrome metabólico, que lo vamos a ver en la siguiente clase, tipo dislipidemias, hipertensión, hígado graso, ¿no? No suele haber ese tipo de alteraciones, ¿no? Son pacientes que tienen un inicio de enfermedad usualmente muy brusco, ¿no? Ellos debutan en cuestión de semanas de forma muy rápida y lo hacen usualmente a través de una complicación que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Estos pacientes usualmente son pacientes que, como el problema está en que el páncreas se destruye por un proceso autoinmune, entonces yo voy a tener que darle insulina porque el páncreas no va a producir insulina. Entonces, el tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 1 básicamente va a ser darle insulina de por vida, ¿no? El paciente necesita la insulina para sobrevivir. Y esa insulina se la puedes dar por una infusión continua o por múltiples inyecciones a lo largo del día de manera subcutánea. En el caso de la infusión continua existen unas bombitas que el paciente se conecta el dispositivo a la parte subcutánea del paciente y va liberando insulina de forma regulada a lo largo de todo el día, ¿no? De forma constante. Cuando el paciente come, él se programa y se da una dosis un poquito mayor de insulina, ¿no? Y entonces el paciente ya aprende a convivir con esa bomba de infusión de insulina y él lo ajusta de acuerdo a lo que va comiendo y a su día a día. O la otra opción es que el paciente se coloque múltiples inyecciones a lo largo del día. Usualmente estos pacientes cuando se colocan múltiples inyecciones utilizan una insulina basal asociada a una insulina prandial antes de cada comida, ¿no? El paciente usualmente lo que hace es aprender a contar cuántos carbohidratos hay en su comida para de acuerdo a eso ponerse una cantidad específica de insulina prandial que sabe que va a permitir metabolizar esa cantidad de carbohidrato que el paciente va a comer, ¿no? Estos pacientes siempre requieren la insulina. Por allí, una excepción que te podían preguntar es la etapa de luna de miel del paciente con diabetes tipo 1, que es una situación o una etapa en la diabetes tipo 1 que es al inicio del diagnóstico, que es transitoria, dura poquito tiempo y es donde el paciente disminuye su requerimiento de insulina, incluso a veces no lo necesita, pero es por un periodo muy, muy, muy cortito en algunos pacientes con diabetes tipo 1. Pero luego no es que todos los pacientes con diabetes tipo 1 lo van a presentar y tampoco es que, que sea un montón de tiempo, no. Es algo muy pequeñito y al inicio del diagnóstico. Luego la premisa es que el paciente con diabetes tipo 1 requiere siempre, de todas maneras, insulina para sobrevivir. Si yo no le pongo insulina a este paciente va a tener una complicación aguda de diabetes y va a fallecer. Él siempre tiene que colocarse insulina. La única excepción, si es que te preguntara, podría ser el periodo de luna de miel al inicio del diagnóstico de la diabetes tipo 1. Ok. Sin embargo, el tipo de diabetes más frecuente suele ser la diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 2 usualmente es una patología de personas un poquito de mayor edad. Usualmente se presenta generalmente a partir de los 35 años, ¿no? 35 años hacia arriba, aunque en realidad estamos viendo ya diabetes tipo 2 en relación sobre todo a adolescentes, a niños. ¿Por qué? Porque en este caso sí se asocia a sobrepeso y obesidad. Entonces, como hay sobrepeso y obesidad ahora incluso en niños, estamos viendo también pacientes pediátricos con diabetes tipo 2, ¿no? Vamos a encontrar que estos pacientes sí se asocian a enfermedades del síndrome metabólico, como por ejemplo dislipidemias, hipertensión, hígado graso, etcétera, ¿no? Estos pacientes tienen marcados antecedentes familiares de diabetes. Tú les preguntas a los pacientes y tienen antecedentes de diabetes tipo 2 en su familia. La mamá, el papá, los hermanos, la abuelita tienen diabetes tipo 2, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 1 es raro que tengan antecedentes de diabetes familiares. Y
Además de esto, el inicio de estos pacientes suele ser un inicio insidioso. Eso quiere decir que la mayor parte de pacientes debutan asintomáticos, le hacen un examen de rutina y ya le encontraron la glucosa alta, o pueden tener uno que otro síntoma, pero es algo muy mínimo, muy pequeño, ¿no? Raramente debutan con una crisis hiperglicémica. Lo pueden hacer, pero raramente va a hacer, ¿no? Entonces, esos son los dos polos entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento de la diabetes tipo 2? El tratamiento de la diabetes tipo 2, chicos, tiene tres pilares. A diferencia de la diabetes tipo 1, vamos a tener en los pilares del tratamiento de la diabetes tipo 2, uno, obviamente el estilo de vida saludable. Vamos a tener los antidiabéticos y vamos a tener insulina. Ya viste que en la diabetes tipo 1 los antidiabéticos no se utilizan. Los antidiabéticos son exclusivos de la diabetes tipo 2. ¿Ya? Los antidiabéticos son exclusivos de la diabetes tipo 2. Ahora, hace muchos años se decía, ¿no? Estos pilares van en orden. Primero intentas con estilos de vida. Si el paciente no responde, antidiabéticos, y si el paciente no responde, insulina. Por eso los pacientes tienen la falsa creencia de que cuando te dejan insulina al diabético tipo 2 es que está en las últimas palabras textuales de los pacientes, ¿no? Pero eso no es así. Ahora se sabe que el tratamiento debe ser individualizado en cada paciente. Los estilos de vida saludable deben estar siempre en todos los pacientes, en todos, absolutamente todos. Pero ahora, apenas diagnosticas diabetes, tienes que dar tratamiento. Apenas que diagnosticas diabetes, tienes que dar tratamiento farmacológico. ¿Ya? ¿Cómo se elige el tratamiento farmacológico? ¿No? La mayor parte de pacientes van a iniciar con monoterapia, ¿no? ¿Qué significa monoterapia? Vamos a utilizar un solo fármaco, ¿no es cierto? De manera general y tradicional, el fármaco de elección para la monoterapia ha sido la metformina y sigue conservando su lugar como un fármaco de elección para la monoterapia en la población general. Pero a la luz de las nuevas evidencias que tienen fármacos más recientes, se sabe que ahora también podrías iniciar con monoterapia con otro tipo de fármacos, de tal manera que si tu paciente tiene enfermedad renal crónica o tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, podrías iniciar con un inhibidor del CGLT2 por los efectos comprobados que tienen o los beneficios que tienen a este nivel. Y por otro lado, si tú tienes que el paciente tiene enfermedad cardiovascular, podrías utilizar también un inhibidor de CGLT2 o podrías utilizar un agonista del GLP-1, porque tienen efectos comprobados en la parte cardiovascular. Entonces, ves que ahora las nuevas guías de diabetes, ya desde hace un par de años, nos dicen o nos ponen esta condición, ¿no? Mira, la metformina sigue siendo el medicamento que usualmente de manera general y tradicional se ha utilizado como elección en la monoterapia. Pero tú tienes acuérdate que tienes estos dos fármacos que podrías utilizar si es que el paciente presentara alguna de estas condiciones adicionales y podrías utilizarlos como terapia, como monoterapia de inicio, incluso por sobre metformina, ¿no? Incluso por sobre metformina. Ahora, en algunos pacientes, a veces la monoterapia no va a ser suficiente, o sea, utilizar un solo fármaco no va a ser suficiente. Entonces voy a tener que utilizar terapia combinada. ¿Qué significa terapia combinada? Voy a combinar antidiabéticos. Entonces yo puedo combinar antidiabéticos. Entonces terapia combinada significa combinar antidiabéticos, ¿no? ¿Cuándo usualmente está indicado combinar antidiabéticos? Generalmente es cuando el paciente tiene un valor de hemoglobina glicosilada que es mayor o igual del 8,5%, pero menor de 10%. En esos casos tú tienes la opción de poder utilizar
terapia combinada, ¿no? O sea, sería mejor que utilices una terapia combinada. O sea, te dicen, sería mejor, sería más adecuado. Doctor, inclusive desde el inicio del diagnóstico, sí, inclusive desde el inicio del diagnóstico podrías utilizar terapia combinada si se produce esta consideración, ¿no? Doctor, ¿cómo voy a combinar los fármacos? Hay que individualizar, depende de cada paciente realmente, ¿no? ¿Qué cosa hay que tener en cuenta en relación a los antidiabéticos? ¿A qué antidiabético voy a combinar, no? Primero, si tienen un beneficio cardiorrenal, porque obviamente si yo tengo algún paciente que tiene un problema cardio o algún problema renal, yo podría utilizar un fármaco que tenga beneficio para ello. Segundo, del riesgo de hipoglicemia que tenga mi paciente, ¿no? Imagínate si yo tengo un paciente que ya tiene una enfermedad crónica de fondo que le predisponga a hipoglicemia, tipo una cirrosis o tipo una enfermedad renal crónica que tal vez no está moderada, severa, pero es algo leve, o un paciente adulto mayor, tal vez yo no voy a querer que tenga hipoglicemia porque puede ser fatal en ellos, entonces utilizaré tal vez otro fármaco que no tenga riesgo de hipoglicemia, ¿no? El otro es el efecto en el peso, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene exceso de peso, entonces voy a tratar de utilizar un fármaco que tenga ese plus adicional de hacerle, de regular el tema del peso, ¿no? Y finalmente el costo, porque yo sé que hay fármacos nuevos que tienen múltiples beneficios, pero si mi paciente no tiene dinero, por más que le recete un fármaco nuevo, no lo va a comprar y al final la diabetes no se va a controlar y se va a complicar. Entonces es por eso que no hay ninguna receta de cocina para poder decirles cómo debería ser el control de la diabetes cuando yo utilizo terapia combinada, ¿no? Depende de cada paciente, de cada médico. Pueden ser que hayan múltiples opciones para un mismo paciente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en ciertos casos en los cuales yo podría tal vez irme más allá y no solamente utilizar antidiabéticos, sino irme a utilizar insulina, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo podría considerar insulinoterapia? Entonces, yo podría considerar insulinoterapia ¿en quiénes? Básicamente en tres condiciones, ¿no? Cuando mi paciente tenga una glucosa que es mayor o igual a 300, cuando tenga una hemoglobina glicosilada que es mayor de 10%, o cuando el paciente esté marcadamente sintomático, pero sobre todo en relación a una pérdida de peso significativa, que me indicaría que el paciente está muy catabólico. Entonces, si se cumplen cualquiera de estas tres condiciones, yo puedo iniciar insulina en cualquier momento de la evolución, no necesariamente a las finales, no necesariamente cuando ya no me responde a la terapia combinada o a la monoterapia, no, sino en cualquier momento del diagnóstico, ya en cualquier momento del diagnóstico. Am, de tal manera que yo lo puedo utilizar desde el inicio hasta muy avanzada la enfermedad. Claro, la diferencia va a radicar en que probablemente si yo lo inicio en etapas muy tempranas, lo que yo voy a hacer es utilizarlo de manera transitoria, controlo rápidamente la glucosa del paciente y luego probablemente voy a pasarle antidiabéticos, ¿no? Pero si lo utilizo tal vez en pacientes que tienen ya mayor tiempo de duración de la enfermedad, entonces en ellos probablemente voy a necesitar utilizar la glucosa la insulina, perdón, ya de por vida, ¿no? Entonces varía un poco ese concepto, ¿no? Ahora, ¿cómo se inicia la insulinoterapia? La insulinoterapia se inicia con insulina basal, eso quiere decir con una intermedia o con una lenta. Usualmente se inicia con 10 unidades al día o también se puede utilizar una dosis por kilo que es de 0,1 a 0,2 unidades kilo día. Obviamente acuérdense que se coloca de manera subcutánea, ¿no? Y esto hay que titular, o sea, yo le pongo una dosis, inicio con una dosis y no es que haya, señor, le dejo esta dosis y lo veo de aquí en 3 meses. Tienes que titular la insulina, le pides al paciente que se compre su glucómetro, se mide en casa la glucosa en ayunas y tú vas aumentando la dosis de la insulina o disminuyendo la dosis de la insulina hasta lograr una dosis que lo mantenga bien al paciente y de esa manera controle de forma adecuada sus glucosas. No, no es que le dejo la insulina y ahí me quedo, ¿no?
Ahora, si no controla la glucosa con una basal, ¿no? Si tú ya has aumentado la dosis de la basal de forma progresiva y el paciente no llega a un control, se dice que incluso, se dice que cuando el paciente no controla con una basal y está con dosis de basales que son de 0,5 unidades kilo día a más, entonces en esos casos se dice que debe pensarse en incluir una insulina de tipo prandial, que usualmente se coloca en la comida más grande o en la comida que eleva más la glucosa. Y de la misma manera, esta insulina hay que titularla, ¿no? Hay que titularla, hay que ir viendo cuánto se coloca y cuánto se va subiendo dependiendo de los controles de paciente. Por ejemplo, cuando utilizas una prandial, ahí se te conviene medir la glucosa postprandial porque quieres que llegue a su objetivo, ¿no? Entonces, en esos casos podrías utilizar. Recuerda que cuando utilizas insulinoterapia, puedes utilizar, no es necesario suspender los hados. La única excepción, ojo, aquí te lo pongo, es no se recomienda utilizar asociado a insulinoterapia sulfonilureas, ¿no? Porque las sulfonilureas aumentan el riesgo de hipoglicemia, entonces no conviene mezclar dos medicamentos que den hipoglicemia, entonces no se recomienda usar con sulfonilureas. El resto de antidiabéticos sí se pueden combinar con insulina, no hay ningún problema, ¿ya? El monitoreo que vas a hacer del paciente va a depender, usualmente se hace con exámenes de sangre cada 3 meses para ir ajustando la dosis y ver si el paciente se necesita subir otro medicamento o no. Pero recuerda que en muchos pacientes vas a hacer controles más seguidos con el glucómetro en casa para poder ver cómo está el control del paciente, ¿no? Realmente no hay una receta de cocina, como les digo, aquí en el tratamiento de diabetes tipo 2, ¿no?